aislación para llevar más etapas que 2 de duplicación de la tensión del transformador, nos tuvimos que reducir a unos 300 kilovolts más o menos, que eran los elementos con que se disponía en ese momento, esencialmente de una fuente Hefli que había comprado Richter, que usaba también Olchese en su diseño del cañón para el acelerador lineal, del cañón de electrones. Bueno, con los elementos que había para esas cosas, claro, sí, sobraban, digamos, entonces también los utilizamos nosotros. Eran los tubos rectificadores de alta tensión, ¿no? Los quenotrones, los que había que usar sí o sí, con lo cual la principal dificultad era que los quenotrones había que alimentarles el filamento con transformadores de baja tensión, pero que tenían que estar a alta tensión en toda su estructura. Entonces, por supuesto, el secundario era el que estaba a alta tensión y el primario estaba a tierra, porque eran 220. De manera que había que hacer unas etapas de aislación, etcétera, con transformadores específicamente diseñados para alimentar los filamentos de los quenotrones. Y son los que se usaron. Después, por supuesto, cuando las posibilidades empezaron debido a que había un subsidio que nos ayudaba a comprar elementos que acá no se conseguían en el país, sino que los teníamos que traer a Estados Unidos, se compraron los rectificadores de estado sólido para poder reemplazar los quenotrones y aislarnos del problema de la aislación del secundario, ¿no? de la aislación del transformador secundario para poder alimentar los filamentos de los quenotrones. Eso simplificó después, pero eso se hizo cuando ya el Kevatron había funcionado con el diseño original. Fue una mejora. Y creo, yo no he ido ahora últimamente a este laboratorio, pero creo que subsiste todo el diseño original, subsiste ahí, aunque no se use. Sí. Yo te quisiera preguntar 2 cositas. ¿Cuánto tiempo llevó la construcción del Kevatron acá hasta que pudo ser puesto en marcha? Mira, desde que yo me encargué de la prueba, el diseño, porque no era mío el diseño exclusivo, sino siempre MEVA estaba ahí, por supuesto, que fue a fines del año, digamos no, yo empecé a hacer el trabajo especial en agosto del año 59. Ya había empezado un poquito antes a hacer pruebas. Pero desde el año 59 hasta que MECBAS volvió de Chicago, que fue a finales del año 62, creo que fue, si no me... se hizo todo lo que era el edificio desde el año 58 o 59 hasta el 62 se hizo el edificio donde se instaló, que estaba separado del pabellón donde estaba antes, que estaba todo lo que era radioquímica, etcétera, etcétera, ¿no? Que ahora no sé cómo se llama, pero fue donde estuvo haces iónicos, que fue la división que se creó específicamente para eso. Separado de eso, suficiente distancia como para que la radiación de cualquier tipo, tanto la electromagnética como la posible radiación neutrónica, si se quería llegar a usar como fuente de neutrones, la aislación estuviese dada esencialmente por la distancia, porque era lo más barato. Así que por eso se hizo ese pabellón específicamente separado del resto por sus paredes y el espacio, ¿no? La ley de la inversa de la distancia al cuadrado era esencial. Más o menos entonces unos 59
60, 61, 62, unos 3 o 4 años llevó todo eso. No solamente la construcción, yo participé, era el que estaba ahí, junto con un técnico que era Bernardo Schutze. Era lo que estábamos ahí haciendo todo eso, todos los santos días, ¿no? Entonces, desde la construcción del edificio, cuyo diseño más o menos esquematizó Meckbach, pensando cómo se iba a construir las cosas, y la construcción de eso, la instalación, la preparación de los condensadores que tenían que ser, digamos, la parte de la fuente, ¿no?, de Cockcroft. Los condensadores que los sacamos de una vieja instalación que habían hecho atrás del laboratorio donde estaban los laboratorios, atrás del edificio donde estaban los laboratorios de física 1 y 2, de experimental 1 y 2. Ahí había un galpón y había instalado Abele sus fuentes para alimentar el tubo de choque que querían hacer, etcétera, etcétera. Esa es parte de la cosa. Y cuando Abele dejó de ese proyecto, esos condensadores que estaban en un piletón eran originalmente provenientes de condensadores de alta tensión, para alta tensión, de 100 kilovolts cada uno. Pero era una serie de condensadores puestos en serie para cubrir la diferencia de tensión esa de 100 kilovolts, que se habían sido desarmados y aprovechados, puestos todos en paralelo para poder tener mucha capacidad y poder conseguir una fuente de tensión de muy alta corriente. Los tuvimos que desarmar todo lo que se había hecho, volver a instalarlos en sus recipientes originales, depurar el aceite, bueno, todas esas cositas propias de la cocina, ¿no?, de la cocina de la física experimental. Para eso había 2 estudiantes que me ayudaban en ese momento, que eran Hoffa y Olivo, 2 egresados de acá del año 61, 62, por ahí debe haber sido. Bueno, hicimos esa reparación, esa cosa, instalamos las columnas de los condensadores, que había que elevarlos, no sé, serían 4 metros o 5, para lo cual hubo que diseñar hasta las grúas, los puentes grúas para poder levantar, eran pesadas esas cosas. Lo mismo que los transformadores que había que levantar para el secundario, para la alimentación de los quenotrones, ¿no? Eran todas cosas pesadas. Así que hubo que diseñar las vigas, los carritos que tenían que correr por las vigas, los ganchos, etcétera, etcétera. De manera que era un trabajo, yo diría, como de cocina, pero que en algún momento tenía que ser de alta cocina, ¿no? Esa sensación, claro, de Carlos Fuentes habló de algo como de orfandad o de improvisación. Había que usar lo que había y no había otra forma. Lo que había disponible, por suerte, eran muchas cosas, pero no específicas para nuestros fines. Están pensando cómo adaptar muchas cosas. Tan es así que, eso quizá no lo sabe nadie, los condensadores son 4 o 5, ahora no me acuerdo, separados eran condensadores que tenían la parte superior donde podía salir la alta tensión, pero separados simplemente del resto con un largo tubo aislante. Pero no tenían ninguna prevención
la construcción de los condensadores originales para evitar que saltaran chispas, simplemente por descarga corona. Así que cuando se pusieron uno encima del otro, que iba subiendo la tensión progresivamente hasta los 300.000 voltios, había que hacerles como equilibradores de campo, es una especie de calotas conductoras que separaban la parte superior del condensador de la parte inferior y para a los fines de uniformar el campo eléctrico. Bueno, esas tenían que ser conductoras, por supuesto. Pero acá no había cómo hacer unas especies de como anillos, más o menos de 60 centímetros, moldeando chapa. No había cómo hacerlo acá. Ni pensar mandar a pedir eso a que lo hicieran en Buenos Aires, porque, bueno, las dificultades, no había un transporte como hay ahora, ni nada por el estilo. Era el tren y punto. Así que había que ver cómo se podía hacer algo parecido con lo que había acá. ¿Y qué es lo que había en abundancia en Bariloche? Madera y muchas planchas de plomo que había comprado Richter, vaya Dios a saber para qué, pero que eran planchas de plomo bastante grandes, de unos 3 milímetros de espesor. De eso estaban, no sé, cientos arrumbadas en el depósito que había acá. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Y bueno, hagamos torneando la madera, que sí había con qué hacerlo, hacer esos anillos de madera, pero de madera no servían, porque tenían que ser conductores. Así que los recubrimos con plomo. La madera con plomo, soldándola, pedazos de plomo para poder darle continuidad, pulirlos para que quedaran sin puntas, sin nada, cosas raras. Y entonces las actuales calotas de equilibrio del campo eléctrico en el Kevatron son de madera, pero no se nota porque están cubiertas de plomo pintado como si fuera aluminio. Bueno, eso es una anécdota, ¿no? Pero eso, bueno, eran las soluciones. Como fue solución después que se hizo toda la instalación de alta tensión elevada para poder poner la calota que contenía toda la instrumental que alimentaba la fuente de iones y las primeras etapas de aceleración del acelerador, ponerlas todas arriba, de manera que la fuente de iones en sí quedó instalada como a 4 metros de altura, pero sin nada alrededor, porque no podía haber nada alrededor, porque ahí iba a haber 300.000 voltios. Así que el primer problema era cómo llegar allá para poder trabajar, porque con la fuente de iones había permanentemente que probar, sacar, poner. La otra cosa, ahora me acuerdo, ¿cómo tenemos el hidrógeno allá arriba para alimentar la fuente de iones? Y el método elemental de obtención de hidrógeno es por electrólisis del agua. Y bueno, tuvimos que poner una especie de sistema de electrólisis de agua allá arriba, para poder generar el hidrógeno que después teníamos que meter en la fuente de iones. Y iba, por supuesto, con vapor de agua, un montón de cosas más, pero en fin, ¿qué íbamos a hacer? No había otra forma. Después, cuando se ionizaba esa allá dentro de la fuente de iones, bueno, en definitiva lo que salía era hidrógeno ionizado, ¿no? Bueno, ¿cómo llegar a hacer todo ese manejo que había que poner a funcionar el aparato de electrólisis para alimentar, abrir la valvulita de paso para que entrara la cantidad de gas que se necesitaba, etcétera? Todo eso había que trabajar allá arriba.
¿Y qué había en Bariloche para poder solucionar ese problema? Madera. Así que tuvimos que hacer una especie de plataforma rodante, porque había que separarla, grande, con una escalera y una plataforma a 4 metros de altura para poder trabajar sobre la fuente de iones, etcétera, etcétera. Bueno, esas son las cosas que se van haciendo. Sí, una de las cosas que pasa en general en la física experimental es que hay un montón de detallecitos que uno lo aprende con alguien, que lo aprendió con alguien, que lo aprendió con alguien. Sí, efectivamente. Esa función... O sino que va poniendo una cuota de ingenio para solucionar un problema. Y así se van solucionando las cosas, sobre todo cuando uno no puede decir, a ver, comprame tal cosa, ¿no? ¿Vos después estuviste afuera? Sí, yo después, entonces cuando volvió Mecua, que se encontró con ya que estaba prácticamente instalado, hicimos las primeras pruebas de alta tensión con él, pero él volvió creo que fue a fines del 65, y yo me fui en marzo del 66 a Chicago con una beca del CONICET para continuar la línea que traía Mecua ya más o menos esquematizada, porque había estado con Allison en Chicago, ¿no? Así que yo fui desde el 63 hasta el 66, estuve en Chicago, trabajando con Allison. Tuve la desgracia de verlo morir, o enterarme que había muerto, estando allá, ¿no? Prácticamente ya había terminado yo todo mi trabajo. Hice un trabajo específicamente para intentar hacer la tesis. Hice un trabajo propio de equilibrio de carga de iones de helio, de hidrógeno y de helio